Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Asiento, por favor. Bien. Este año se han cumplido los 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la historia. Vamos a ver que tuvo un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia, el año 325. Estamos en el año 325. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia? Claro, el año 33, por decir algo, ¿no? Alrededor del año 33, Jesucristo, ¿no?, fue preparando la fundación de la Iglesia. El acto fundacional definitivo es cuando le dice a Pedro, recuerdan ustedes, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ese fue el acto fundacional. Pero ¿cuándo se manifestó públicamente la Iglesia y empezó su misión? En Pentecostés. Pentecostés, por el descenso del Espíritu Santo, empieza la misión pública de la Iglesia. Los apóstoles salen a anunciar el misterio de Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación. Y la expansión de la Iglesia fue, podríamos decir, una expansión que claro, a lo largo de 300 años podemos decir lenta pero sostenida. Ustedes más o menos ubican el contexto de lo que era el Imperio Romano, lo que hoy día es Europa, el norte de África, Medio Oriente, todo alrededor del Mediterráneo, ¿no? El cristianismo se difunde principalmente en el marco del Imperio Romano. El Imperio Romano abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo, lo que hoy día es el norte de África, Medio Oriente, lo que hoy día es Turquía y gran parte importante de Europa, ¿no es cierto? Bueno, el cristianismo se difunde muy rápido en la cuenca del imperio. Por ejemplo, vemos cuál es el libro en la Biblia que narra la primera difusión del cristianismo, los Hechos de los Apóstoles. Vemos que después de Pentecostés, los apóstoles se dispersan, van a predicar a distintos lugares. Poco después, un hito muy importante, el cristianismo llega a la ciudad de Antioquía, que era una de las grandes ciudades, grandes centros del Imperio Romano. Después se difunde al mundo griego con San Pablo, lo que hoy día es Grecia, Turquía. Y finalmente ya en vida de Pedro y Pablo, el cristianismo llega a Roma, la capital del imperio. ¿Qué años son martirizados Pedro y Pablo en la ciudad de Roma? El 64. Entonces estamos a 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, de Pentecostés. 30 años después ya tenemos la presencia del cristianismo en la capital del imperio, en Roma. Bastante rápido, ¿no es cierto? Sabemos que ya en el siglo I había cristianos en Alejandría, en Egipto, había cristianos en España, pero principalmente en la primera época se difundió en lo que hoy día es Turquía, se llamaba la provincia de Asia, y lo que hoy día es Medio Oriente, que era Palestina y la provincia de Siria. Esa fue como la mayor difusión en ese primer siglo, ¿no? Una lenta y sostenida expansión. Ahora, ustedes saben que el Imperio Romano persiguió a los cristianos. Esta expansión se dio no en un ambiente pacífico, sino se dio en medio de persecuciones.
se dice que hubo 10 grandes persecuciones en los 10 primeros siglos del imperio. ¿Qué significa que los cristianos? ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? Por la fe, pero ¿por qué? Porque el Imperio Romano era bastante tolerante con las distintas religiones. O sea, había muchos cultos, digamos, que eran legales en el Imperio Romano. Y parece que se rehusaban a hacer sacrificios a los dioses del Imperio Romano. Claro, más que a los dioses del imperio, al emperador. Era el culto imperial, porque el Imperio Romano, desde la época del siglo I, divinizó la figura del emperador, y como parte de ser ciudadano romano, ciudadano del imperio, había que en ciertos actos oficiales rendirle culto a la figura del emperador. Normalmente en las ciudades había una estatua del emperador, y en ese rendir culto había que ofrecerle algún sacrificio, había que quemarle incienso ante la estatua del emperador. Y eso era como un signo, en fondo, de cohesión social y de ser ciudadano, digamos, con todos los derechos en el imperio, ¿no? Entonces, un poco la política del imperio era: nosotros somos muy tolerantes con todos los cultos. Había todo tipo de religiones, ¿no? Estaba la religión clásica romana, que habían adoptado los dioses griegos, ¿no? Pero también había cultos venidos de Oriente, de Egipto, Mitra, Osiris. O sea, el imperio era muy tolerante, pero exigía así una cosa: que había que rendirle culto al emperador. Bueno, y ahí eso fue la piedra de toque con el cristianismo, porque, bueno, el cristianismo, fiel a la tradición bíblica, ¿no? Solo a Dios adorarás, solo a Él rendirás culto. Y por eso los cristianos, ellos decían: nosotros somos muy buenos ciudadanos. Participaban en las legiones imperiales, pagaban impuestos, servían a la comunidad, pero rendirle culto al emperador era un acto de idolatría. Bueno, y eso valió que el cristianismo estuviera fuera de la ley durante 300 años. Hasta, lo vamos a ver muy luego, hasta el año 313, cuando Constantino le dio la libertad a la iglesia. Ahora, en estos 300 años no es que las persecuciones han sido todo el tiempo. O sea, había como oleadas de persecuciones, pero también había tiempos de relativamente tranquilidad. Dependía mucho también de los distintos lugares del imperio, qué funcionario imperial aplicaba la ley. En algunos lugares era más estricto, en otros lugares era más suave, ¿no es cierto? Pero en estas 10 grandes persecuciones uno podría decir que todo cristiano adulto sabía que en sus días, en su vida, el martirio era una posibilidad. No es que todos los cristianos hayan muerto mártires, no, pero era una posibilidad real. No era una cosa hipotética, ¿no? Nosotros acá en Chile vemos el martirio, lo vemos una cosa muy lejana, ¿no? Uno sabe que hay mártires allá en algunos países bajo el influjo musulmán, pero acá uno lo ve como algo muy lejano. Pero para un cristiano en la época del Imperio Romano no era algo lejano, era una posibilidad verdadera. Bueno, entonces, 10 grandes persecuciones. Bueno, en estos 3 primeros siglos, como en todo grupo humano, hubo también algunas dificultades internas, hubo algunas herejías que ya surgieron en estos primeros 3 siglos. La más conocida quizá el gnosticismo, que afectó la vida de la iglesia, pero en general fueron siglos en que la comunidad, la iglesia, estaba internamente bastante unida, porque claro, ante un ambiente de persecución no había mucho tiempo ni mucha energía para estar discutiendo entre nosotros, ¿no? Pero igual hubo siempre, donde hay seres humanos, siempre se han dado algunas disensiones, ¿no? Y quizás el mayor peligro que sufrió, digamos, desde el punto de vista interno el cristianismo fue el influjo del gnosticismo, ¿no? En estos 3 primeros siglos. Ahora nos estamos acercando ya a la fecha del Concilio de Nicea,
pocos años antes, esto es bien interesante, en los años 303 al 311 se dio la última gran persecución bajo el emperador Diocleciano. Fue la última gran persecución y se dice que la más violenta. Se hicieron muchos mártires de esta persecución, algunos conocidos, por ejemplo Santa Inés. Santa Inés fue mártir de esta persecución. San Expedito, que ahora está un santo un poco de moda, ¿no? Bueno, fue mártir de esta persecución de Diocleciano. Los mártires de Avitene. Yo he contado alguna vez en misa los mártires de Avitene. Porque, a ver, Diocleciano emitió el año 303 un edicto, varios edictos, que en fondo señalaban lo siguiente: mandaron destruir las iglesias y textos sagrados, porque, a ver, no era que los cristianos tuvieran grandes templos, grandes iglesias, no, pero como se habían vivido algunas décadas de tranquilidad, en algunos lugares eran casas, las llaman las domus ecclesia, eran casas que habían sido habilitadas como lugares de culto, ¿no? O sea, tenían ciertas propiedades, tenían cementerios también, o sea, las catacumbas romanas, las catacumbas eran cementerios. Y algunos de estos cementerios, como la catacumba de San Calixto, eran de propiedad muy antigua de los cristianos. Bueno, estos edictos de Diocleciano mandaron destruir iglesias, textos sagrados, prohíbe las reuniones de culto, el arresto del clero y obliga a sacrificar a los dioses paganos bajo pena de muerte. Bueno, como le digo, se la conoce como la mayor de las persecuciones, que hizo muchos mártires, y fue una persecución que duró bastantes años, de los años 303 al 311. Allá hay silla. Allá también. Entonces, la persecución cesó recién en el año 311, o sea, 14 años antes del Concilio de Nicea. Vamos a ver un vuelco espectacular que se dio en la vida de la Iglesia. Ahora, en estos años, ¿cuántos cristianos había en el imperio? Bueno, es imposible saberlo con exactitud, ¿no? Pero se calcula que era más o menos el 10% de la población del imperio. No era que fuera tanto, pero igual un 10% no deja de ser significativo. Pero había zonas, por ejemplo, sobre todo en la parte oriental del imperio, lo que hoy día es Palestina, el Líbano, Siria y Turquía. Ahí la presencia cristiana era mucho mayor, era un porcentaje mucho más alto. En cambio, en la parte occidental, si bien había comunidades cristianas, estaban concentradas sobre todo en Roma, algo en Cartago, algo en León, pero eran comunidades relativamente pequeñas, ¿no? Bueno, entonces, Diocleciano, pocos años antes de Nicea, fue la última gran persecución. Bueno, un dato ya anecdótico, pero bien decidor, ¿no? Diocleciano abdicó poco antes de morir, se estableció lo que hoy día es la ciudad de Split, en Croacia, y se hizo construir un mausoleo monumental donde fue enterrado. Y ese mausoleo que se hizo construir Diocleciano hoy día es la Catedral Católica de Split, que fue, digamos, construida sobre el mausoleo de Diocleciano. O sea, es un signo de la victoria del cristianismo sobre sus enemigos, ¿no? Cuando la victoria de la cruz de Cristo. O sea, ¿qué se iba a imaginar Diocleciano? Que fue el gran perseguidor, el último gran perseguidor, que su tumba, que es dentro de que se hizo construir este mausoleo monumental, iba a ser la catedral de aquellos cristianos que él mismo perseguía. Y hasta hoy día uno puede visitar la catedral de Split. O Spalator, no, solo, sí. Bien, entonces la última gran persecución. Llegamos ya a una figura clave en nuestra historia. Hoy día la clase de hoy va a ser un poco más bien el contexto histórico, ¿no? Mañana ya vamos a entrar de lleno en el dogma cristológico, ¿no? Llegamos a una figura fundamental que es Constantino. A ver, Diocleciano, antes de morir, dividió el imperio en 4, la tetrarquía.
eran 4 emperadores que se dividían, pero en fondo no era que en realidad no era que el imperio fuera dividido, sino que la figura del emperador como que se desdobló en 4, pues se mantenía la unidad del imperio, ¿no? Bueno, Constantino fue el hijo de uno de estos, de un emperador de la parte más occidental, lo que hoy día sería Francia, Inglaterra y España, ¿no? Bueno, el hijo de él. Entonces, cuando muere su padre, él asume como emperador de esa parte occidental, pero a la muerte de Diocleciano, bueno, muy pronto se empiezan a pelear entre sí y llegamos, a ver, Galerio era el emperador de la parte oriental después que renunció Diocleciano, y ya en el año 311 dictó un edicto de tolerancia religiosa, porque se dio cuenta de fondo que la persecución, lejos de terminar con los cristianos más eran perseguidos y más fuertes se volvían. Hay una frase famosa de un escritor de la época, Tertuliano, que dijo: la sangre de los mártires, ¿saben cómo sigue? Semilla de nuevos cristianos. O sea, los perseguían, los mataban, pero era tal cuando el impacto que producía la población, porque el martirio era algo público, era en un estadio, en un circo, pero era tal el impacto de la entereza con la cual los cristianos iban al martirio, que eso producía muchas conversiones. Entonces, Galerio no es que se haya convertido, ni mucho menos, murió pagano, pero poco antes de morir dictó un edicto de tolerancia colocando fin a la persecución. Y llegamos al año 312. Como yo les dije, estos 4 emperadores empezaron a pelearse entre sí. Bueno, y Constantino, que era pagano todavía, se disputaba con Magencio la parte occidental del imperio. Y en víspera, Magencio estaba en la ciudad de Roma, Constantino se dirige con sus tropas a la ciudad de Roma y cuenta la historia que en víspera de la batalla decisiva, la batalla de Ponte Milvio, un puente sobre el Tíber, en las afueras de Roma hoy día, o sea, hoy día está integrado la ciudad de Roma, ¿no? Pero ahí se libró la batalla decisiva. Cuenta que la víspera de la batalla, Constantino y sus tropas ven en el cielo una cruz con la inscripción Inoc Signo Vinces. O sea, traducido: por este signo vencerás. Y en la noche tuvo un sueño, y en ese sueño vio, ¿saben lo que es esto? Es lo que se llama el monograma de Cristo, que son las 2 primeras letras en griego de la palabra Christus. Y vio en sueño el monograma de Cristo y que se le mandaba colocando en su estandarte. Bueno, y al día siguiente fue a la batalla, mandó colocar en algunos de los estandartes este signo y venció la batalla. Él se encomendó al Dios de los cristianos y venció la batalla. Bueno, parece ser que Constantino probablemente ya algún contacto ya tenía con el cristianismo, pero claro, este fue un momento decisivo en su vida. Nos lo vio como un signo de la providencia divina, esta victoria sobre Magencio. Y, a ver, en el fondo, él se convirtió, pero recién se va a bautizar muchos años después en el lecho de muerte. Pero en el fondo fue cristiano de corazón desde la batalla de Ponte Milvio. Ahora, cristiano corazón, pero que todavía tuvo que luchar contra el paganismo en el cual fue educado, ¿no? Porque bueno, no vamos a entrar acá en detalle. Si leemos la vida de Constantino, tiene algunos momentos bien escabrosos, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene algunos momentos bien truculentos, ¿no? Pero, bueno, porque era un pagano, que vivió como pagano hasta 30 y tantos años de su vida. Claro, que de pronto se convierte a este Dios cristiano, pero le tomó tiempo dejarse transformar por el Dios cristiano, ¿no? Entonces, es bien interesante, o sea, entretenida la vida de Constantino, pero medio escabrosa, ¿no? Bien. Entonces, pero eso fue un momento decisivo. La batalla de Ponte Milvio fue en octubre del 312 y en la primavera europea, o sea, lo que hoy día no me acuerdo bien, por abril, mayo del 313, dicta el famoso Edicto de Milán,
que lo dicta en conjunto con Licinio, que era el emperador de Oriente. Porque Constantino, venciendo a Magencio, se hizo con el poder de toda la parte occidental del imperio, pero todavía estaba el emperador de Oriente, que era Licinio. Entonces, pero Licinio era pagano. Pero Constantino lo convence de que firmen juntos este edicto. Este edicto estableció la libertad de culto y la restitución de los bienes que habían sido confiscados a los cristianos en la persecución de Diocleciano. O sea, le devolvieron los templos, los cementerios y sobre todo la libertad de culto. Y lo que ahora es interesante, porque es mucho más amplio, es mucho más que un mero edicto de tolerancia, porque en el fondo Constantino dice que todos los cultos, mientras no contravengan el orden público, son de ahora en adelante lícitos en el imperio. Por tanto, por primera vez un emperador admite que sea lícito, que sea legal un culto que niega el culto al emperador. O sea, en el fondo se empieza a separarse el culto a la figura del emperador de ser ciudadano del imperio. Bueno, es un momento decisivo, ¿no? O sea, después de 3 siglos de persecución, la Iglesia obtiene la libertad. Bueno, y ahí poco a poco se va dando una cristianización del imperio. Por ejemplo, un dato interesante: el año 321, es decir, 8 años después del edicto de Milán, 4 años antes de Nicea, Constantino decreta que el domingo sea día de descanso en el imperio. Porque hasta antes de eso el domingo era día laboral, de trabajo. Claro, el primer día de la semana. Creo que yo alguna vez le he contado cómo hacían los cristianos para ir a misa. Levantaban temprano. Muy tempranísimo, antes del alba, se reunían en las casas a celebrar la Eucaristía. Y se reunían en las casas a celebrar la Eucaristía. O sea, no era que... O sea, un cristiano de esos siglos se espantaría de la frialdad de tantos cristianos de hoy día, ¿no? O sea, se espantaría, ¿no? O sea, iban a misa. Bueno, y los mártires, ¿se acuerdan? Volviendo atrás, ¿se acuerdan que le hablé de los mártires de Avitene en la persecución de Diocleciano? Bueno, uno de los aspectos del edicto, de los edictos de Diocleciano era la prohibición del culto cristiano. Bueno, en Avitene, una ciudad en el norte de África, más o menos cerca de Cartago, había una comunidad cristiana. Bueno, los cristianos no obedecieron eso, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? En Avitene se reunieron unos cristianos a celebrar la misa el domingo, muy temprano, antes de la salida del sol. Los delataron, los llevaron ante el pretorio de la ciudad, el pretorio los interroga, no les habíamos prohibido reunirse para celebrar el culto. Entonces, ¿qué respondieron? No podemos vivir sin el domingo. No podemos vivir sin el domingo. Y padecieron el martirio. Entonces ahí cuando alguien le dé flojera el domingo, levantarse, que hace mucho calor, que estoy cansado, acuérdense, hubo cristianos que murieron por ser fieles al domingo. Un paréntesis también, de los mártires se sabe bastante, porque los romanos eran muy ordenados y ellos levantaban acta de todo, y se conservan muchas de las actas de los martirios. Hasta hoy día se conservan las actas de los mártires, ¿no? Entonces por eso ese diálogo entre el pretorio, el prefecto de Avitene y los cristianos se conserva, están las actas de ese diálogo. Entonces, bueno, poco a poco el imperio se va cristianizando. ¿Vamos bien? ¿Estamos ubicados? ¿No? Sí. Estoy haciendo malabarismo acá de resumir 300 años en media hora, ¿no? Sí. ¿Sí? Consulta, ¿es por ese tiempo que surge la carta de Diogneto o es muy posterior o antes? No, era antes. La carta de Diogneto, no me acuerdo bien si es fin del siglo I o comienzo del siglo II, los documentos cristianos escritos más antiguos.
Entonces ahora vamos a llegar a ver, antecedentes, ¿por qué se reunió el concilio de Nicea? A ver, ¿dónde queda Nicea? Turquía. Efectivamente, queda en lo que hoy día es Turquía. Lo que hoy día es Turquía se llamaba la provincia de Asia. Hoy día Asia llamamos a todo el continente, pero en esa época la provincia de Asia, lo que más o menos lo que hoy día es Turquía, ¿no? Bueno, a orilla del Bósforo está hoy día la ciudad de Estambul, que fue Constantinopla, que vamos a hablar de eso. Y al otro lado, cruzando el Bósforo, ya en Asia, la parte de Asia, hay dos ciudades importantes: Nicomedia, que era donde estaba el emperador en Oriente hasta antes que fundara Constantinopla, y poquito más abajo Nicea. Pero en el fondo muy cerca, bastante cerca de Constantinopla, ¿no? Entonces ahí se celebró el concilio de Nicea, ¿no? Esa es la ciudad de Nicea. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, el problema de fondo era, a ver, claramente los cristianos siempre, desde un comienzo, siempre han creído en un solo Dios. O sea, sí, eso, y ya la fe bíblica era una fe monoteísta, ¿no? Que el pueblo de Israel mantuvo, pero contra viento y marea. O sea, si un cristiano en los primeros siglos se le hubiera preguntado, ¿tú en cuántos dioses crees? Clarísimamente creemos en un solo Dios, en medio de un panorama religioso que era politeísta. ¿Ya? Pero a la vez, desde un comienzo, los cristianos rindieron culto de adoración a la persona de Jesucristo. Desde un comienzo, ¿no? Entonces, la gran pregunta, bueno, ¿cómo conciliamos la fe en un único Dios, que identificado con el Padre, ¿no? El Padre de Jesucristo? ¿Cómo conciliamos la fe en un único Dios con el culto de adoración que le rendimos a Jesucristo? Esa es la gran pregunta que estaba detrás, ¿no? Entonces, en fondo, fue la pregunta sobre quién es Jesucristo, pero quién es Jesucristo no es solamente un problema cristológico, es también un problema trinitario. Bueno, entonces, a ver, acá surgió, estamos en Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? En Egipto, en el norte de Egipto, orilla del Mediterráneo, que era una de las tres grandes ciudades del Imperio Romano. ¿Cuáles eran las tres grandes ciudades del Imperio Romano hasta antes que de Constantinopla? Eran Roma, Antioquía y Alejandría. Eran las tres grandes ciudades del Imperio Romano, ¿no? Entonces, bueno, Alejandría tenía una tradición muy antigua, la de la época de los faraones de Egipto, ¿no? Bueno, estaba ahí la famosa biblioteca de Alejandría, estaba el faro de Alejandría, una de las grandes maravillas de la antigüedad. Bueno, ahí en Alejandría, y ahí había una comunidad cristiana fuerte, ¿no? Que ya había, se dice que había sido fundada por uno de los apóstoles. Bueno, y ahí ya en el siglo III había habido figuras muy destacadas: Clemente, Alejandría, Orígenes, en fin. Bueno. Pero llegamos a comienzo del siglo IV. En Alejandría había un obispo que se llamaba Alejandro, y había entre otros había un sacerdote, un presbítero llamado Arrio, que parece que tenía bastante influencia. Y este caballero Arrio, bueno, vamos a ver lo que empezó a enseñar. A ver, Arrio admitía la fórmula de fe tomada de la Escritura, es decir, él podía decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, porque lo dice la Biblia, es el Verbo hecho hombre, pero a esas fórmulas de fe le va a dar un sentido nuevo, un sentido distinto al que la tradición le había dado. Y ¿qué va a decir básicamente? Va a decir que si el Hijo, es decir, el Verbo, el Hijo de Dios, ¿no? Jesús, es engendrado, no puede ser Dios en sí mismo. Y esta es una frase clave, ¿no? Hubo un tiempo en que el Verbo no existía. O sea, Arrio afirmó que, a ver, la palabra el verbo, ¿dónde está tomada esa expresión?
el Evangelio de San Juan. San Juan, bueno, vamos a ver esto yo creo que el miércoles, pero San Juan 1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, se puede traducir como verbo o palabra. La palabra original es logos, en griego, ¿no? Pero se traduce al español sea como verbo o sea como palabra, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Y poco más adelante dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, Arrio empezó a decir que hubo un tiempo en que el verbo no existía. Por tanto, ¿qué significa eso? Que en un momento fue creado. O sea, que hubo un momento en el tiempo en que no existía y que fue creado por el Padre, por Dios, y fue creado de la nada. Entonces, por tanto, claro, Arrio decía, sí, es la primera de las criaturas. El Padre, antes de crear nada, crea el Verbo, engendra a su Hijo, y después, por medio de él, crea el resto de la creación. Pero a fondo, por mucho decir que es la primera de las criaturas, la más excelente de las criaturas, pero es una criatura. Por tanto, no es Dios. Entonces, Arrio decía que Dios no fue siempre Padre. Lo fue solo a partir de la creación del Hijo, en un momento temporal. Fue creado de la nada. O sea, y eso, bueno, lo vamos a explicar con más claridad mañana y pasado, pero eso va, pero lo adelanto, ¿no? Eso va contra la tradición que venía del inicio, que se basa en muchos textos, que lo vamos a ver, pero fundamentalmente en Juan 1.1 que les acabo de señalar, ¿no? Entonces, con esta afirmación de Arrio, se destruye la Trinidad. Porque si el Hijo, el Verbo, por mucho que sea la más excelente de las criaturas, la más grande de todas las criaturas, pero si es criatura, ya no es Dios. Y por tanto cae la Trinidad. Entonces, era serio lo que afirmaba este caballero, ¿no? Lo que afirmaba Arrio, ¿no? Era serio, ¿no? Ahora, como decía, entonces Arrio, fondo, y bueno, y también se da el tema de cómo interpretamos la Biblia, porque Arrio, él no negaba la frase de la Escritura, pero con un sentido nuevo, con un sentido distinto. En el fondo, alteraba el sentido de una misma expresión bíblica. O sea, era una relectura de la Biblia, pero que le hacía decir algo distinto a lo que la tradición del inicio había entendido siempre. Bueno. Entonces, Arrio llegaba a decir que, claro, que el Hijo no es Dios en sí, pero en cuanto fue el instrumento por el cual Dios creó el universo, lo podríamos considerar Dios respecto a nosotros. Pero no es Dios en sí mismo. O sea, es un Dios con minúscula. Eso es un poco lo que llamaban en la antigüedad un demiurgo, ¿no? Un demiurgo en el mundo griego era una figura semidivina. ¿Cómo? Un semidios, justamente, ¿no? En el mundo griego había de estas figuras semidivinas, ¿no? Entonces, para Arrio, Jesucristo estaba a ese nivel. Entonces, era un problema serio, ¿no? Era un problema. Entonces, su obispo Alejandro, entonces, en fondo, lo llama al orden, por así decir, y al no lograr llamarlo al orden, reúne un sínodo en Egipto, un concilio pero local, no universal en Egipto, y condena a Arrio. Pero Arrio tenía sus amigos poderosos. Entonces Arrio, cuando es condenado por su obispo, le escribe, y se conserva la carta, le escribe una carta a Eusebio de Nicomedia, que era el obispo de Nicomedia. ¿Y por qué era un personaje poderoso? Yo les dije por ahí, porque Nicomedia era hasta entonces la sede del Imperio de Oriente. Constantinopla, vamos a ver, fue fundada refundada poco después, ¿no? Entonces, no era cualquiera. Y Eusebio de Nicomedia, en el fondo, pensaba lo mismo que Arrio.
Entonces, esta disputa que partió en Alejandría, la ciudad de Alejandría, entre el obispo y este sacerdote, bueno, luego se involucran los demás obispos de Egipto, pero Arrio busca a sus aliados fuera, tiene este aliado muy poderoso que era el obispo de Nicomedia, había otro Eusebio de Cesarea también que estaba ahí, era medio filo-arriano, ¿no? Bueno, y ahí se arma la trifulca, ¿no? Se arma la grande, ¿no? Entonces, bueno, la controversia empezó el año 318 en Alejandría. Algunos protagonistas de esta controversia, pues ya nombré Alejandro, el obispo de Alejandría, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea y Osio de Córdoba. Bueno, ¿qué pasó acá? Constantino, que ya se consideraba cristiano, aun cuando fue bautizado en su lecho de muerte, bueno, llegó a oído de Constantino esta controversia, ¿no? Y a Constantino, bueno, él no entendía mucho de discusiones teológicas, pero a Constantino le preocupaba la unidad de su imperio, porque si él se estaba haciendo cristiano, también, bueno, le preocupaba que la iglesia estuviera unida, ¿no? Entonces, él tenía un consejero que era Osio de Córdoba, que era el obispo de Córdoba en España, en el sur de España. Entonces, primero, él trató de pacificar las cosas y envió a Osio de Córdoba a Egipto, a Alejandría, a tratar de abuenar a Arrio con su obispo. Pero Osio de Córdoba, hay que ver también la época de las comunicaciones, no eran como hoy día, ¿no? Entonces, bueno, Osio de Córdoba llega a Alejandría y ahí se da cuenta que el problema era más grave de lo que parecía, de lo que le había llegado, bueno, y no logra pacificar las cosas. Entonces, y Arrio empieza a buscar a sus apoyos, ¿no? Y bueno, como digo, se arma la disputa grande. Y Osio de Córdoba convence a Constantino de que llegamos ya al año 325. Bueno, un año antes del 325 pasó una cosa muy importante. ¿Se acuerdan? Yo le hablé que Constantino se había hecho cargo de qué parte del imperio? Occidental. ¿Y la parte oriental, cómo se llamaba el que estaba? El que firmó con él el edicto de Licinio. Hasta entonces eran amigos, pero además eran cuñados, porque Licinio estaba casado con la hermana con Constanza, la hermana de Constantino. Pero entre tanto se pelearon, bueno, y el año 324, un año antes de Nicea, Constantino derrota a Licinio y se hace con todo el imperio. Entonces, un año antes de Nicea, entonces, bueno, Osio de Córdoba convence a Constantino de que este problema ya ha escalado a mayores, está dividiendo la iglesia, lo convence de que hay que convocar un concilio. Y un concilio no local, como se habían hecho hasta entonces muchos, sino, ¿qué es lo que es un concilio? Un concilio es una reunión de obispos para tratar temas de la doctrina y de la disciplina de la iglesia, para enfrentar normalmente alguna dificultad, ¿no? Concilios ya locales se habían hecho muchos, incluso en periodo, cuando, digamos, yo le dije en los tiempos de persecución, no todo el tiempo era persecución, había periodos de paz, o sea, se habían hecho concilios locales ya, pero este va a ser el primer concilio ecuménico. ¿Qué significa la palabra ecuménico? Universal, porque Constantino, el emperador, va a convocar a todos los obispos de la iglesia. No es que vayan ahí todos, ¿no? Pero de hecho, bueno, el número exacto no hay certeza, pero tradicionalmente se dice que fueron 318 los padres del concilio de Nicea. Bueno, por motivos prácticos, la mayoría era más bien del lado oriental del imperio. De hecho, el obispo de Roma, el Papa, que era Silvestre, no pudo acudir porque ya estaba bastante enfermo, pero envió sí a 2 sacerdotes como representantes suyos a Nicea, ¿no? Sí. Entonces, Constantino convoca el concilio de Nicea, que se lleva a cabo, no dura mucho, ¿no? Del 20 de mayo al 25 de julio. O sea, mayo, junio, julio, 2 meses. 2 meses, ¿no? No, bueno, el Concilio Vaticano II duró,
3 años. 3 años, sí, claro que con intervalos, sí. Sí. Pero esto duró 2 meses, o sea, y fue en Nicea. Constantino parece que tenía también un palacio en Nicea. Bueno, no se sabe exactamente dónde fue, pareciera ser que fue en el Palacio Constantino. Ahora, imagínense impresionante esto, o sea, hasta 14 años antes la iglesia estaba perseguida, había mártires, y de pronto el mismo emperador, convocando el concilio, el emperador puso todas las facilidades del imperio para que los obispos pudieran acudir, especialmente el sistema de posta imperial, que era un sistema bastante eficiente de transporte, en que había, en las carreteras romanas había un sistema de posta, o sea que la gente iba en su carro, pero cada cierto tiempo iba renovando los caballos, porque los caballos se cansaban, ¿no? No había aviones en esa época, ¿no? Bueno, y ese sistema de posta solamente lo podían utilizar los funcionarios del imperio, y Constantino lo puso al servicio del concilio de Nicea. Bueno, el concilio, a ver, acá es muy importante aclarar, por ahí ustedes habrán visto, no sé si alguno ha escuchado esto, pero hay mucha leyenda y mitología en cuanto a Constantino y Nicea, como que en Nicea, en fondo, todo lo hubiera hecho Constantino, y Constantino habría en fondo, casi como que la Iglesia Católica hubiera sido fundada por Constantino, ¿no? Eso es totalmente falso. A Constantino le importaba la unidad del imperio, la unidad de la Iglesia, pero él no sabía mucho de teología, ¿no? No sabía mucho. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Convocó el concilio, dio todas las facilidades, pues que estuvo, inauguró la sesión inaugural del concilio, pero después dejó que los obispos discutieran entre ellos. Y el credo de Nicea fue elaborado por los obispos. De hecho, parece ser que el que presidió todas las sesiones fue Ocio Córdoba. Entonces esto, bueno, el contenido del concilio lo vamos a ver mañana, pero vamos a seguir, todavía vamos a terminar de dar un poco el contexto histórico, ¿no? Bueno, el contexto histórico inmediato de Nicea, bueno, ya le dije, el año anterior Constantino pasó a ser el único emperador del imperio. O sea, el imperio estaba nuevamente unificado en una sola cabeza. Y bueno, Constantino, que era un hombre práctico, decía la unidad del imperio, bueno, también es importante la unidad de la iglesia, aun cuando todavía la iglesia era minoritaria, y Constantino supo ser un buen político en este sentido. O sea, él ya era cristiano corazón, pero no se bautizó hasta su muerte, y a la vez condescendió todavía con el paganismo. O sea, no es que haya acabado el paganismo, o sea, todavía el imperio era mayoritariamente pagano, poco a poco se va cristianizando, más que hubiera sido imposible de otro modo, ¿no? Si no, a Constantino lo derrocaban, ¿no? Hubiera sido imposible de otra manera. Ahora, entre los años 324 y 330, Constantino va a construir Constantinopla, la nueva Roma. A ver, existía la ciudad de Bizancio, que era una ciudad pequeña ahí a orilla del Bósforo, pero Constantino tuvo el sueño de hacer de lo que era Bizancio una nueva Roma y hacer una capital grandiosa para su imperio, ¿no? Se demoró 6 años en hacerlo, bueno, y también un momento muy importante en la historia futura, porque eso va a marcar la futura separación del imperio cuando se diría ya, o sea, el imperio del occidente va a caer un siglo después, pero el imperio de oriente con Constantinopla como capital va a durar 1000 años. 1000 años, ¿sabían? El imperio romano de oriente duró hasta el año 1453, cuando cae Constantinopla en manos de los musulmanes, de los turcos. La parte oriental, pero la parte occidental cayó un siglo después nomás de Constantino, el año 476 ya cayó el imperio en occidente. Entonces estamos en estos años, ¿no? O sea, si ustedes se ven, son pocos años que pasaron muchas cosas. A veces hay periodos de la historia en que en poco tiempo pasa mucho.
Otro hito, digamos, para nosotros nos interesa, al año siguiente de Nicea, el año 326, ¿quién era Santa Elena? Mamá de Constantino. La madre de Constantino. Constantino era hijo, yo les dije, de uno de los 4 emperadores después de la renuncia de Diocleciano, se llamaba Constancio Cloro, y de una concubina que él tenía, no fue su esposa, Helena, que todavía era pagana, ¿no? Bueno, después, de hecho, parece ser que Helena, ahí popularmente se dice como que ella habría influido en Constantino, pero fue al revés, parece que fue Constantino primero que se convirtió, y después fue su madre la que se convirtió. Bueno, el año 326, esta mujer que ya era anciana, pero emprende un viaje a Tierra Santa, a la Palestina, a los lugares donde había vivido Jesús. Y bueno, y eso un viaje fue muy importante, eso porque ella redescubre el lugar del sepulcro donde Jesús había sido crucificado y había sido sepultado, descubre la cruz de una manera bastante milagrosa, descubre no solamente la cruz de Cristo, las 3 cruces, los 2 ladrones. Bueno, y su hijo Constantino le había dado todos los medios de todo tipo, ¿no? Para el viaje, para lo que iba a hacer, y mandan, porque ahí en lo que era el Calvario se había construido antes un templo a Venus, manda a destruir todo eso y se construye una basílica cristiana que es la primera basílica del Santo Sepulcro. Después, Santa Elena también fue a Belén, mandó construir la Basílica de la Natividad, que esa se conserva hasta hoy día, al menos los fundamentos son de la época de Santa Elena, de Constantino. O sea, fue un hito muy importante este viaje de Santa Elena a la Tierra Santa, ¿no? Constantino también en Roma mandó construir la primera Basílica de San Pedro. No es la actual, pero te han visto fotos de la Basílica de San Pedro, ¿no? En Roma, donde está el Papa. ¿Sí? ¿Algún estado a lo mejor por allá? ¿No? ¿Ahí? ¿Alguno? Sí, bueno. Constantino, la comunidad cristiana siempre mantuvo el recuerdo donde estaba enterrado Pedro. De hecho, en algún momento, no me acuerdo bien cuándo, se hizo un pequeño templete sobre la tumba de Pedro, ¿no? En la necrópolis vaticana, que fue el lugar donde fue martirizado, al lado del Circo Nerón. Bueno, y Constantino mandó hacer ahí una gran basílica, que se mantuvo en pie hasta el año 1500, que después de casi 1000 años ya estaba en estado ruinoso, ¿no? Y fue destruida y fue hecha la basílica que conocemos hoy día. Pero lo que quiero decir es que Constantino fue una figura clave porque después que los cristianos apenas tenían las llamadas domus ecclesiae, o sea, casas habilitadas como iglesia, y que más encima en tiempo de Diocleciano se las confiscaron todas, pasaron 14 años y empezaron a levantarse estas grandes basílicas, ¿no? Que algunas de alguna manera han durado hasta hoy día. Entonces, este es un poco el contexto, ¿no? Bueno, y Constantino va a morir el año, si no me equivoco, el 337, creo, y poco antes de morir recibe el bautismo. O sea, esperó hasta el lecho de muerte para bautizarse. Bueno, se dice que por distintos motivos, ¿no? Uno, porque como era el emperador del imperio que todavía era pagano mayoritariamente, como que no se atrevía, hubiera sido demasiado visible el hecho de bautizarse. Pero también porque cuando una cosa es que él, claro, se convirtió al cristianismo, pero siguió con costumbres un poco paganas, entonces parece que no se atrevía a bautizarse porque sabía que bautizarse significaba, en el fondo, ya cambiar totalmente de vida, ¿no? Entonces, portarse bien, ¿no? Entonces parece que por eso también postergó el bautismo hasta el hecho de muerte, ¿no? Y lo bautizó Eusebio de Nicomedia, que ya lo hemos nombrado, ¿no?
quien era el obispo que este era un obispo amigo de Arrio, el que sostenía a Arrio. Bien, entonces, a ver, hemos hecho, ya llegamos a la fórmula de Nicea, ¿no? Eso lo vamos a dejar para mañana. Entonces hemos hecho un rápido recorrido histórico para contextualizar el concilio de Nicea. A ver, ¿alguna pregunta? Yo entiendo que en los concilios habitualmente los convoca el Papa. Sí. Y como ahora los convoca el emperador, uno, ¿qué tan relevante es la figura del Papa como obispo de Roma? Y segundo, ¿desde cuándo comienza entonces a regir esto de que el Papa es el que convoca los concilios? La figura del Papa, claro, era sin duda que era muy relevante. Claro, que ahora hay que entender que por las dificultades de comunicación de la época, claro, no podía tener o sea, si bien tenía el primado de honor indiscutiblemente, por ser sucesor de Pedro, ¿no es cierto? Pero claro, no podía ejercer ese primado como se ejerce hoy día, ¿no? Que por una parte era imposible, ¿no? Pero el Papa envió a 2 legados suyos al concilio, que fueron muy importantes porque fueron, si bien no eran obispos, eran presbíteros, junto con Ocio Córdoba, parece ser que fueron los que presidieron las sesiones del concilio, ¿no? Ahora, en la antigüedad, digamos, en esta época, estaba la sede de Roma, el Papa, el sucesor de Pedro, y también tenían digamos, una importancia grande los obispos de Antioquía, Alejandría y Jerusalén, que eran las sedes también más antiguas, ¿no? Pero se le reconocía siempre al Papa el primado, o sea, el primado honor se le reconoció siempre, ¿no? Ahora, que pudiera ejercer jurisdicción sobre las otras iglesias, eso se fue dando poco a poco a lo largo del tiempo, ¿no? Padre, yo quería preguntar algo. Si los cristianos no debían adorar al emperador como un dios y por tanto fueron perseguidos, no lo podía permitir el emperador, ¿cómo hizo con los judíos? Porque los judíos vienen de la misma raíz, tampoco adoraban al emperador, pero ellos coexistieron mucho tiempo. Sí, buena pregunta. Sí. Sí, en realidad, buena pregunta. No me lo había planteado así, ¿no? A propósito de los judíos, a ver, bueno, yo acá simplifiqué mucho la cosa, ¿no? Pero los primeros que persiguieron a los cristianos no fueron los romanos, fueron los judíos. Sí. Incluso se cree, bueno, no hay, pero por el fondo se cree con bastante fundamento que ¿cuál fue la primera gran persecución del imperio contra los romanos? La de Nerón. Nerón fue el que, bueno, que era un loco, el que quemó la ciudad, ¿no? Y fue una persecución tremenda. Bueno, en esa persecución murieron Pedro y Pablo, ¿no? San Pedro y San Pablo. Se dice en la ciudad de Roma, a los cristianos los amarraban a los postes y los quemaban vivos para que hicieran de antorcha en la noche, ¿no? Para que dieran luz en la noche, o sea, macabro, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que iba yo que todo indica que la persecución, esta primera persecución de Nerón fue un poco a instigación de la comunidad judía de Roma. No sabía bien decir por qué, ahí tendría que esa tarea para la tarea, ¿no? No sabía bien decir por qué la comunidad judía estaba de alguna manera congraciada con el imperio, ¿no? Y parece ser, al menos este primer tiempo, y todo indica que la primera persecución fue instigación de la comunidad judía. Sí, lo que pasa es que en esa primera persecución, en los primeros años, las autoridades romanas, las autoridades imperiales, veían al cristianismo como una secta más del judaísmo. Lo consideraban, de hecho, en algunos documentos o en algunos testimonios históricos se habla de los cristianos como una secta más dentro de los judíos, pero que precisamente por lo que dice usted, fueron, así decirlo, particularmente considerados como enemigos del Estado, en el sentido, estas sectas judías son los enemigos nuestros porque se niegan, y eso habría sido instigado por los judíos precisamente porque lo veían como una competencia, entre comillas, y
Y eso gatilló que esa persecución fuera la primera cadena de varias y que por eso todo se centralizó en los cristianos. Claro, claro. Padre, pero no le duró mucho a los judíos, pues. Sí, en el 64 comenzó lo de Nerón. Al 70... Claro, bueno, sí, por eso justamente, sí, justamente. O sea, el año en Roma, parece ser que en Roma, en la ciudad de Roma, la comunidad judía de Roma tenía sus ciertas connivencias, ¿no? Pero efectivamente, tiene toda la razón. El año 70, Jerusalén fue arrasada por Tito y Vespasiano. Fue arrasada, ¿no? Que como Jesús predijo en el Evangelio, no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Claro, efectivamente. Bien, estamos ya casi en la hora, entonces hoy ha sido ver todo el contexto histórico. Bueno, mañana vamos a ver cómo respondió el Concilio de Nicea a la propuesta de Arrio. O sea, el credo, la parte cristológica del credo, ¿no? Porque también vamos a explicar mañana que el credo que en realidad nosotros lo conocemos es el de Nicea y Constantinopla, que después fue desarrollado en Constantinopla. Pero nosotros vamos a ver la parte de Nicea, que es la doctrina sobre Jesucristo, ¿no? Que es clave para entender el dogma cristiano, ¿no? Y el miércoles vamos a ver el fundamento bíblico de eso. O sea, que en fondo vamos a entrar en detalle para mostrar en fondo que lo que definió Nicea está en perfecta continuidad con la tradición bíblica.